Recordarnos a nosotros mismos diariamente nos da mucho trabajo, porque es más fácil estar identificados y distraídos con el mundo de afuera, con las ilusiones que dicen los orientales, con el mundo de Mara, de las ilusiones, ¿verdad? Creyendo que hay que vivir, ¿verdad? Pues hay que, a ver, que aquí, como dicen, que ¿cómo estás? Pues aquí, sobrellevándolo, ¿verdad? Como dicen por ahí, tú vives para comer o comes para vivir, ¿verdad? Entonces, para nosotros la vida se ha vuelto vivir para comer, porque vivimos para saciar las necesidades humanas, cuando las necesidades humanas se deben saciar para que podamos vivir, ¿verdad? Nada más. Entonces es diferente. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a pasar entonces a sintetizar. Existen 3 tipos de muerte. La primera, la muerte física. Este proceso lo hemos explicado pues muy brevemente, pero es lo que hemos explicado cuando uno desencarna, todo ese proceso, ¿verdad? Existe la muerte psicológica. Van a decir, ya me están repitiendo mucho esto de la muerte psicológica, ¿verdad? Dicen los orientales, quien no sabe morir, no sabe vivir. Quien no sabe morir, no sabe vivir. ¿Por qué creen que sea esto? Pues sí, el miedo a la muerte lo llevamos diariamente, porque alguien diría, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero a lo mejor sí tengo miedo a la enfermedad, a quedarme sin dinero. Es decir, todo lo que es el proceso de la muerte. La muerte en sí misma no nos puede dar miedo porque no la conocemos de momento de momento, ¿verdad? No estamos conscientes de ella. Lo que nos da miedo es el previo a la muerte, ¿no es cierto? Que sufras mucho, que te duela, que dejes a tus seres queridos. Todo eso es miedo a la muerte, finalmente. La muerte en sí misma no la sabemos, así que pues, bien, pero quien no sabe morir diariamente no sabe vivir, dicen los orientales. ¿Qué quiere decir? Que quien no trabaja con la muerte psicológica no sabe vivir. Es decir, quien no se libera diariamente, cuando muera tampoco se va a liberar tan fácilmente. Estamos sometidos, decíamos, a todas esas deudas que tenemos. Pero si nosotros practicamos la muerte psicológica de nuestros defectos diariamente, entonces el día que muramos vamos a estar conscientes, más despiertos, y nos iremos con una experiencia consciente de esta vida, que es lo que hacen los lamas tibetanos. De repente un lama tibetano sabe, siente que ya terminó su ciclo, se pone a meditar y así se va. Dicen por ahí, es que no sabíamos si estaba meditando, ya tenía 3, 4 días así, y su cuerpo permanecía caliente, entonces no sabían sus discípulos si ya se había ido o no, hasta que recibían alguna revelación, alguna señal, alguna clarividencia, digámoslo así, y entonces dijeron, ya se fue el lama, ¿verdad? Fulanito de tal, ¿no? Ya terminó su ciclo y se fue. Es una forma muy diferente de morir que la nuestra, ¿verdad? Que necesitamos un choque consciente. Cuando una persona está libre de defectos psicológicos, puede pactar incluso con la muerte. Hay grandes seres que dicen que viven millones de años. Ustedes saben que hay muchos seres así que se hablan, según las religiones, ¿no? Se supone que uno puede invocar a ciertos seres y ellos están presentes. Por ahí se habla mucho del genio de la tierra, Melquisedec, aquel que vive en el Agarte y que sale de vez en cuando en la India, por esos lugares ahí del interior de la tierra, y da sus profecías y luego vuelve a ingresar a su Agarte, digamos, porque la tierra es hueca y hay, se dice, una humanidad dentro de esa tierra que luego vamos a platicar, ¿no? Una humanidad más elevada, más evolucionada. Entonces, si nosotros no eliminamos nuestros defectos psicológicos diariamente, pues entonces cuando nosotros desencarnamos es una verdadera tragedia, ¿verdad? Si nosotros no meditamos cada día, como se dice, pero como meditación, dicen los orientales, antes de entregarte sus grandes enseñanzas, ellos dicen, tú ponte a meditar sobre ciertos puntos especiales, por ejemplo, la oportunidad que tú tienes. Ellos lo llaman más largo, pero se los resumo, ¿no?
Tú ponte a meditar sobre lo efímero que es la vida. Es decir, tú piensa, medita como si este día fuera el último que fueras a vivir. Haz tu examen de conciencia tú solo, tu juicio tú solo, ¿verdad? Cada día. Nosotros a ese trabajo le llamamos la meditación de la muerte del ego y lo vamos a presentar obviamente como una técnica de trabajo. Pero es decir que cuando ustedes vean que los pueblos antiguos veneraban a la muerte, no crean que era la letra muerta. Se veneraba a la muerte como a la muerte psicológica. Por eso existe en Teotihuacán la calzada de los muertos. Es decir, la columna vertebral, ¿se acuerdan que pintábamos? Estaba rodeada de calaveras, queriendo simbolizar que para poder hacer ese trabajo había que morir cada día. La muerte de un defecto cada día. El cambio cada día. La conquista cada día. Y bueno, ya dijimos, la tercer tipo de muerte es la muerte segunda, que se llama la muerte que nos lleva a la involución. Esta pues cuando se da ese veredicto, pues difícilmente se sale ya de ahí, ¿verdad? Cuando hablábamos de karma se mencionaba esto también, ¿sí? Entonces cuando nosotros podemos elegir o morir voluntariamente nuestros defectos, o que la madre naturaleza nos los elimine, nos los limpie, porque se nos ensució el alma, como se dice, o la limpiamos nosotros o la naturaleza la limpia por nosotros. Nada más que aquí, con mucho más dolor, con mucho más sufrimiento, y pues no hay justificación para un defecto. Ante la ley no hay justificación, aunque uno los justifique de mil maneras. Por eso se dice siempre que en ese juicio tú vas a tener que llegar solo. No vas a poder decir, es que yo era así porque mira mi esposo cómo me trataba, o fulanito cómo me hacía, o sutanito, ¿verdad? O porque no tenía un buen trabajo, o porque esto, no. Una cosa son los estados psicológicos que nosotros tenemos y otra cosa son los eventos o las circunstancias que existen afuera. Si nosotros no sabemos combinar un estado psicológico apropiado con un evento, pues perdemos, ¿verdad? Perdemos. Vamos a poner un ejemplo. Alguien se va a casar. ¿Eso qué es? ¿Un evento o un estado? Un evento. Tal día, tal hora, tal lugar. Pero resulta que como no saben los novios controlar su estado psicológico, ese es el día que más pelean, ¿no? Porque no sabemos controlar nuestros estados psicológicos, ¿o no es cierto? Dicen que los que más disfrutan la boda son los invitados menos los novios, ¿no? Porque era tan estresante su evento y no supieron controlar sus estados, entonces no hay justificación. El trabajo psicológico va a los estados psicológicos y los eventos exteriores son parte de tu misión en la vida, que tú lo enfrentas con un buen estado psicológico o con un mal estado psicológico. Ya dijimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es interesante. El trabajo interno es profundo y es maravilloso también. Llega el momento en que se tiene que amar la muerte psicológica por amor al trabajo en sí. A mí no me importa quién tiene la razón. Si yo amo un poquito mi alma, pues yo hago mi trabajo y ya está, ¿verdad? Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Siempre son temas así, ¿verdad? Estamos diciendo día 13, ¿no? Así que bueno, pues no hay casualidades, ¿no? Bien, ¿no hay dudas? Bueno, ya más o menos, ¿verdad? Fuimos preguntando. Entonces, sí. Referente a lo que dijiste del karma, cuando ya estás viviendo un karma y lo pagas o ¿cómo lo trasciendes aquí en esta vida? ¿Qué pasa? ¿O te esperas hasta la otra? O no entiendo muy bien eso. No, karma que se paga, karma que libera, ¿verdad? O sea, a la persona. Sí, sí. El karma es interesante, miren. Muchas veces nos preocupamos por pagar ese karma y eso es correcto. Pero si nos seguimos endeudando, es decir, el trabajo de pagar no solamente es pagar, sino además morir en los defectos psicológicos, ¿verdad? Porque a ver, yo puedo pagar lo que debo, pero si me sigo endeudando, ¿cuándo le salgo? ¿Verdad? Entonces normalmente el karma pagado
cuentas aclaradas, pero si persiste en tu interior la causa de ese karma, lo más inteligente sería combatir la raíz del mal.